Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estáis, queridos amigos, queridos seguidores de este pequeño y humilde podcast y canal en YouTube? Hoy, el invitado de hoy, básicamente no necesita presentación porque es archi conocido, es un buen amigo que ha venido también a mi país ya en diversas ocasiones. Y nada, sin más demora, damos paso a Sixto Paz. ¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás? Artur, realmente un placer de poder estar en contacto contigo y llegar a través tuyo a todos tus seguidores. Muchísimas gracias, Sixto. Oye, hace muy poquito has estado por aquí en Europa. Sí, 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 hace muy poco por la Feria del Libro de Madrid. Cuéntanos, ¿cómo fue allí? Pues muy bien, o sea, me tocó estar un día martes, es un día que te digo que no era un día festivo, un día de diario, y sin embargo habían miles de personas ahí. Qué bueno. Así que, y había más de 350 puestos. Así que estuve en el 299 ya de editorial Colima Books y Ujú. estuve presentando pues un libro que es una antología de los 50 años del contacto extraterrestre y de las 11 veces que oficialmente hemos convocado, invitado a la prensa a encuentros programados y por lo menos 8 veces más en donde nosotros no hemos invitado, se han invitado solos, nos han caído de paracaidistas los periodistas, militares, un psiquiatra, jueces, y han estado y han podido atestiguar de que el contacto no solamente es real, sino que está vigente. Así que 50 años, una antología del contacto, el libro se llama Contacto Extraterrestre y es uno de los 21 libros que tengo publicados a lo largo de estos 50 años. ¿Dónde lo podemos encontrar este libro, Sixto? Pues muy fácilmente, o sea, ha sido editado por la editorial Colima Books de Madrid, así que se encuentra en cualquier autoservicio, por las redes sociales, ¿qué te digo?, los distribuidores de libros a través de Internet. El libro Contacto Extraterrestre de editorial Colima Books. Fantástico trabajo, como siempre, Sixto, al que ya nos tienes acostumbrados. Y desde luego, en fin, recomendamos a todo el mundo que tenga este libro de Sixto, porque, bueno, realmente Sixto hace unos trabajos estupendos, todos lo sabemos, y siempre vale la pena tener todos estos libros, que yo, por cierto, detrás mío tengo un montón de libros. Sixto, ¿el libro está muerto o la gente continúa leyendo? Este, pues ya te digo, mira, en un solo día de la feria del libro ahí, y todos se vendieron como 400 libros. Muy bien, tremendo, tremendo. Y mira, mi primer libro está en la 34 edición. Uf, de unido, como decimos aquí Entonces, los catalanes. la gente sí sigue leyendo libros, Qué bueno. Y más de ufología, ¿no? Que ahora está tan de moda. Eh, naturalmente. y claro, pero lo Porque que pasa todo es que, lo que se claro, había dicho hace, ya te dio 75 años atrás, hace 50 años atrás, todo se va corroborando, comprobando, va saliendo a la luz. Y de las burlas, del escarnio y todo se va pasando pues a la seriedad y la credibilidad. Y sin embargo, en esa época en que fue más duro nadar contracorriente, habían cantidad de programas en la televisión allá en España que tocaban estos temas, programas ya con grandes, ¿qué te digo?, investigadores, con, o sea, directores de programa realmente espectaculares que ahora no existen y ahora es totalmente light y y incluso podríamos decir que el programa de televisión que aborda todo este tipo de temas generalmente los evade y se dedica más a tocar o sea, programas de fantasmas y de cosas que verdaderamente pues no es lo que a la gente le interesa saber, como que estuvieras siendo presionado como para evitar este tipo de temas. desde luego es tremendo, ¿eh, Sixto? A mí también me parece, desde luego, una oportunidad muy buena, desechada, el hecho de que grandes programas de televisión pues, no toquen tan a menudo el tema de la ufología, ¿no? Y efectivamente tienes toda la razón. Todo lo que ya se dijo 50, 60, 75 años atrás, pues se está demostrando que es una realidad. Yo mismo hace muy poquito pude estar en la Amazonía colombiana y ahora, por favor, me explicarás tu último viaje. Y ahí pues encontramos testimonios que realmente ponen los pelos de punta, ¿no? Estas personas han sido atacadas, han sido acechadas y han visto luces que no tienen ningún tipo de explicación, ¿no? En fin, haciendo ese Mira, grande justamente homenaje. hace más o menos como unos 2 meses atrás salió la noticia de que en los pueblos de la Amazonía del Perú
la gente estaba siendo atacada, acechada, ya por también así, luces, por seres muy altos, secuestraban incluso niñas y todo. Entonces, inmediatamente todas las cadenas de noticias a nivel internacional se pusieron en contacto conmigo y les dije que no era cierto. No, pero ¿cómo las fuentes de información son verdad? No, es que no es cierto. O sea, no son extraterrestres, son terrestres. Porque lamentablemente la selva, tanto de Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador, está infestada de traficantes de madera, de minería ilegal, o sea, por el oro, están destruyendo la selva, de gente que trafica con gente, ¿ya? Sobre todo con niñas y niños y todo para prostitución y todo, ¿ya? Entonces dije eso y se sorprendieron de que, porque creían de que iba a tocar el tema ovni, sí, de que hay extraterrestres malos y todo, hay de todo en el universo como de todo en la Tierra, pero que en estos casos les puedo asegurar de que no es. Y al mes que di mi declaración a través de las cadenas más importantes de los Estados Unidos y todo, se descubrió que eran sí, traficantes de oro, de madera y todo, que con esos jet ski en donde se elevan por encima del agua, botando chorros, ¿ya? Que parecían gigantes y todo, estaban asustando a la gente de noche y todo, ¿ya? Y incluso se estaban llevando gente pues para la prostitución y todo, pero eran traficantes. O sea, no tenía nada que ver con los extraterrestres. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos prestamos realmente a la información tendenciosa y manipuladora, ¿no? Recordemos hace muchísimos años atrás, cuando Ronald Reagan llegó a ser presidente, un actor de Hollywood que llegó a ser presidente, recordemos que detrás de un actor siempre hay un director, un productor y un guionista. Había que preguntarse quién fue el director, el productor y el guionista cuando este señor fue presidente. Pues Ronald Reagan en las Naciones Unidas declaró los extraterrestres no existen, pero si es que existen, son malos. O sea, ¿en qué quedamos? O sea, no existen, pero si es que existen, son malos. Oye, pero qué ridículo, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces, ya hemos visto que en las últimas audiencias públicas de la subcomisión del Senado de los Estados Unidos, la declaración, pero unánime de todos los militares bajo juramento es: los ovnis sí existen, no son de la Tierra, no vienen con malas intenciones y son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Entonces, querer cambiar la versión y dar la imagen de casi extraterrestres terroristas o invasión gradual, o que ahora le van a achacar de que esos incendios que se produjeron en Maui o los que se produjeron de pronto en Valparaíso, Chile, también fueron provocados por extraterrestres. O sea, ¿te imaginas una civilización que recorre años luz para venir a incendiarle la casa a un vecino? O sea, ¿qué sentido tiene? Qué cosa tan ridícula. Sí, lo que sucede, Sixto, es que yo en la selva sí que vamos, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Nosotros con Juan Jesús Vallejo descubrimos que las luces mochacabeza, que cortaban las cabezas de los pescadores del río Amazonas, no eran seres extraterrestres, sino que se debía única y exclusivamente al tráfico de una serie de sustancias, lamentablemente, que se consumen aquí en Europa, ¿no? Entonces, cuando había un problema con alguno de estos pescadores o se iba de la lengua o lo que fuera, pues ahí le mochaban, le cortaban la cabeza, ¿no? Y eso lo pudimos descubrir porque, entre otras cosas, tenemos una entrevista grabada con una de las personas que trabajó para uno de estos traficantes, ¿no? Pero también descubrimos que había luces que eran capaces de penetrar en esa selva tan densa, tan tupida, y pasar horas y horas y horas como observando o persiguiendo a las personas. Es cierto que no las atacaban, pero parecía como si las estuvieran acechando y las Mira, personas nos... esto es como el Gran Hermano, ya, o como el programa de televisión, o sea, la película esta que hacía referencia a un programa de televisión, ¿no? De Truman Show, o sea, el show de Sí, Truman con Jim sí. Carrey, en donde los extremos a los que se llega por el rating, que un canal de televisión adopta a un niño y crea una vida artificial teatralizada en torno a la vida del niño, o sea, nada de lo que él vivía era cierto, todo era un montaje, todo o sea, eran actores. El único personaje real era el Truman. ¿Ya? Entonces, aquí también
nuestro mundo es como una especie de reality show, un gran hermano cósmico, en el cual hay civilizaciones altamente desarrolladas que están viniendo a observarnos. Eso nadie lo puede negar. O sea, las caneplas, los Foo Fighters, los drones extraterrestres, esas esferas que se han visto desde tiempos inmemoriales, están haciendo un seguimiento. Esto es como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que viene desde de una cultura de un país europeo y se mete a la selva precisamente para estudiar a un grupo de no contactados, de gente que andan desnudos alimentándose en los árboles como el hombre hace 1 millón de años. ¿Ya? Entonces, eh, y vemos hay civilizaciones que vienen en ese plan, pero de que vengan a torturar a la gente, ¿no? A meterles un microchip en el cuerpo. Civilizaciones que hace mucho tiempo que ya deben haber desarrollado microchips biológicos, que ya ni siquiera los puedes extraer porque están metidos dentro de, no sé, de las células o de la sangre, ¿ya? Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, como te digo, con toda esa política de intoxicación informativa, que cuando no puedes negarlo, tratas de distorsionar la información. Es como cuando comenzó a hablarse mucho de la llegada del hombre a la luna, de que se liberara información considerada clasificada sobre la llegada del Apolo 11 a la luna. No, o sea, encontraron el mejor filón para desviar la atención pública, diciendo que nunca se había llegado a la luna, que se habían contratado los servicios de Stanley Kubrick, que estaba filmando 2001 Odisea del Espacio en Londres, y que se habían contratado pues los escenarios ya para filmarlo ahí. O sea, hoy por hoy es fácil a través de los canales cable o a través de aquí del internet buscarse la película 2001 Odisea del Espacio, que es un clásico. Y tú ves los fondos, la escenografía, y se ven que están pintados a mano. O sea, se ves un set y todo pintado a mano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la llegada del hombre a la luna en el año 69. Entonces, como mucha gente no se creyó el cuento de que nunca habían llegado a la luna, que todo era un montaje y todo, la presión fue tan grande. Tú recordarás que en el año 2006 al 2007 se presionó a la NASA para que liberara audios, fotografías, vídeos ya sobre la llegada del hombre a la luna. ¿Y cuál fue la excusa por la cual la NASA dijo que no podía dar a conocer toda esa información? Porque 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 habían desaparecido inexplicablemente del Archivo Nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo que del Archivo Nacional de Estados Unidos se habían perdido 700 cajas? O sea, el Del Archivo evento Nacional de más Estados Unidos no se pierde importante. ni el tiempo. Entonces, ¿cómo vas Claro. a decir que se te han perdido 700, no una, 700 cajas? Y que habían iniciado una investigación seria. Es que ya la noticia no era seria. Y después, 3 años más tarde, en el 2009, ya con bombos y platillos y así como celebrando y festejándose ellos mismos, dijeron que ya habían resuelto el misterio de qué había pasado con las 700 cajas, con todo el material clasificado de fotografías, vídeos, audios. Pues resulta ser que según la NASA, habían reciclado todo ese material, que habían lo borrado y lo habían grabado encima. ¿Cómo vas a grabar y borrar encima de algo que es inédito, la llegada del hombre a la luna? Es como que tú filmas, ¿no? Filmas en vídeo, ¿ya? O en tu celular, ¿ya? Filmas el nacimiento de tu bebé y de pronto, como no tienes espacio, lo borras y grabas de pronto un programa del Gran Hermano. O sea, ¿cómo se te... O sea, lo descargas, pues, ¿no? Lo descargas o te lo pones en otra parte, pero ni que el presupuesto de la NASA fuera tan exiguo, tan reducido, que tenías que grabar encima. Y además, en los años 60 los vídeos eran one way, eran una sola vida. Lo grababas una sola vez, no grababas 2 veces en el mismo lugar. Entonces, el problema no es que haya gente que diga idioteces, barbaridades, tonterías. El problema es que haya gente que las crea y que dijeran los periodistas, ah, qué pena. ¿Cómo que qué pena? Es mentira, eso no es cierto. Tremendo. Yo te quería preguntar sobre otro asunto, Sixto. Yo he leído hace un tiempo una serie de libros, creo que lo tengo aquí detrás, el de Barbara Lamb, un libro que se llama Meet the Hybrids. Se ha hablado mucho de la posibilidad, de la probabilidad de que haya seres humanos que sean el producto de una hibridación entre un ser extraterrestre y un ser humano. ¿Qué piensas tú al respecto? Y eso no es novedad.
Ya te digo, si tú lees el capítulo 6 del Génesis bíblico, te dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. La mitología griega nos habla de los aferes amorosos que tenía Zeus, ¿no? De los que surgieron Hércules, del que surgió Perseo, pero en la mitología sumeria, pues te hablan de que no solamente varones, también mujeres extraterrestres tenían relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Tienes el caso de Inanna, Ístar o Astarte, ya que tenía a Tamuz o a Dumuzi, ya que era su novio, ya un rey pastor. Entonces no es novedad, hombre. Pero, ¿qué crees? ¿Hay seres híbridos entre nosotros? Naturalmente que sí, siempre lo he sabido, siempre lo he sabido. Entonces, ya te Iba a digo, buscar el libro. esto es como ya te digo, tratar de inventar la pólvora en el siglo XXI. O sea, más bien el título del libro sería, ya, hoy sigue habiendo mestizaje e hibridación, pero no es novedad, siempre ha ocurrido. Entonces, Porque estos seres extraterrestres, o sea, son varias civilizaciones, obviamente, pero estos seres vienen a tratar de reconectarse con las emociones y los sentimientos. Aquí en nuestro planeta están a flor de piel. Pero en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos fácilmente dan cuenta de ellos, les hacen perder la perspectiva. Entonces, ha habido extraterrestres que el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia, frente a nosotros, se les ha subido la cabeza y se han hecho adorar como dioses. Otros más bien se han enamorado del ser humano, ya se les han movido las hormonas y han terminado teniendo relaciones sexuales. Así que, y ha ocurrido en el pasado y a lo largo de toda la historia, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. En la medida en que la humanidad ha ido evolucionando relativamente, hemos pasado de ser niños a ser adolescentes. Entonces, tú cuando eres niño, tus padres entran a tu habitación, se sientan al lado de la cama, te leen un cuento, te visten de acuerdo a tu edad, hasta te alimentan de acuerdo a tu edad. Pero cuando llegas a la adolescencia, pobres de ellos que te digan cómo te vas a vestir o qué vas a comer. E incluso cierra la puerta de tu habitación y nadie entra si tú no lo autorizas. Y como nunca autorizas, no entra jamás, ¿ya? Entonces, actualmente la humanidad se encuentra en una adolescencia precoz y ellos están esperando a que lleguemos a una juventud responsable. Por lo cual, lo que antes ocurría frecuentemente, ahora está ocurriendo esporádicamente, pero sigue ocurriendo. Sixto, hace 50 años mirábamos al cielo y observábamos esa esfera celeste y no había tantos satélites como hay hoy en día. Hay muchas personas que están observando el cielo y confunden, creo yo, bajo mi humilde opinión, lo que pueden ser luces, satélites, Sí, el con... famoso tren de satélites de Elon Musk del proyecto Starlink de SpaceX. Por eso es muy fácil, cuando la gente observa eso, decirle, entren a la página Starlink SpaceX de Elon Musk, y ahí te dice qué día, qué hora iba a aparecer el tren de satélites sobre tu territorio. Entonces tú en este momento sales a la ventana de tu casa, ¿ya? Y miras tú una sucesión de objetos, ¿ya? Y entonces te vas inmediatamente al ordenador y buscas en la página Starlink y te dice, hoy día sobre Madrid no se va a ver nada. Entonces estás viendo eso y te dice la página que no se van a ver, entonces obviamente no es el tren de satélites. De pronto, ¿será acaso la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud y tiene 109 metros de largo? Inmediatamente entras a la página web de la NASA y ahí te dice qué día, qué hora y sobre qué territorio va a pasar o va a ser observado la Estación Espacial Internacional. Ahora, si tú ves que es un grupo de objetos que avanzan, se detienen, regresan por donde han venido, bien difícil que sean satélites, ¿ah? Sixto, Rusia fue antaño una potencia espacial. De hecho, fueron los primeros en situar una persona en el espacio antes que los norteamericanos y de hecho también fueron los primeros en situar un satélite en la órbita terrestre. Y no solo eso, sino que además yo te diría o casi podría asegurar
que el mayor número de astronautas que han subido a la ISS lo han hecho gracias a las lanzaderas Soyuz de los rusos. ¿Qué ha pasado con los rusos? Que parece como que se han quedado rezagados en esa carrera espacial. Parece que, bueno, según los americanos han llegado a la NASA, pero los rusos no. ¿Qué ha pasado con Rusia ahí? Cuando nosotros empezamos el contacto en el año 74, ellos nos dijeron, los extraterrestres nos dijeron algo sorprendente, que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. Pero no solamente con una nave robótica, sino también con una nave tripulada. Y que la experiencia fue tan desastrosa, tan traumática, que eso bloqueó a los rusos. Entonces, decir esto en el año 74 era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el año 2016 la BBC de Londres dio a conocer documentos secretos de la ex KGB que decían de que los rusos 3 años antes de la llegada del Apolo 11 en el año 69, o sea, en el año 66, aterrizaron con una nave robótica sobre la superficie lunar. Y lo habrían hecho tiempo después, ya, pero antes los norteamericanos, con una nave tripulada. Ahora, los rusos solamente daban a conocer las misiones que eran 100% exitosas para cuidar su imagen pública. Cierto, ellos colocaron el primer satélite, el Sputnik, orbitando alrededor de la Tierra. Colocaron al primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la perrita Laika. Colocaron al primer astronauta orbitando alrededor de nuestro planeta, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando rezó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta a último minuto se hubiera pegado un tortazo. Entonces hubo que esperar a lanzar a Yuri Gagarin y que el viaje fuera perfecto, recién para informarlo. Incluso hoy día también se sabe que la primera caminata espacial la hizo un ruso. Lo que pasa es que cuando salió de la cápsula, se le hinchó el traje y después no podía volver a entrar dentro de la cápsula espacial. Entonces, todo ese tipo de cosas había que ocultarlas, ¿no? Entonces, cualquier misión, por cada misión de los Estados Unidos, habían 4 misiones de los rusos, ¿ya? Y solamente se publicitaban las que salían perfectas. Entonces, igualmente, ellos llegaron primero en la Luna y les fue muy mal. Y los norteamericanos sabían de todo eso. Y sabían que la política de los rusos era solamente se informa y se da a conocer ya cuando es 100% exitoso. Entonces, ya la llegada a la Luna no solamente era una cuestión política, ¿no? De la época o sea, iniciada pues en la época de Kennedy, y después con Johnson y con toda esta gente. Ya era una cuestión de que, ¿por qué le fue mal a los rusos? ¿Qué hay ahí en la Luna? Y posteriormente, o sea, llegaron hasta el Apolo 17. Y posteriormente hemos visto que lo que ellos han hecho es lanzar bombas nucleares contra la Luna. No que estamos midiendo los estratos geológicos para ver si hay agua en la Luna. No, no, no. Querían destruir evidencias de lo que pudiera haber allí. Sixto, en muchas ocasiones hemos leído libros de personas que nos han explicado que reciben mensajes de seres de otros mundos, de extraterrestres, advirtiéndonos por activa y por pasiva sobre un futuro que en el planeta Tierra viene cargado de nubarrones muy, muy grises y tormentas muy profundas. Como si el ser humano estuviera a punto de autodestruir su planeta, de autodestruirse, de apretar ese botón rojo de autodestrucción. ¿Tú qué piensas respecto a esta cuestión? ¿Verdad? ¿Mentira? Eduardo Pons Prades, por ejemplo, mensaje de otros mundos. ¿Realmente hay personas que han recibido este tipo de mensajes apocalípticos, podríamos decir? Sí, nosotros fuimos de los primeros que recibimos ese tipo de mensaje, Madre ya. mía. Y ahora nos damos cuenta de que el mensaje fue mal recibido, Ujú. porque por un lado te advertían del peligro que existía sobre nuestro planeta, pero por otro lado, en el año 74 también ellos nos dijeron que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre Muy es bien. advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de la divinidad, de la esencia, de la fuente, de lo como le queramos llamar, que es el libre albedrío? Entonces siempre es advertir para corregir. Eh, Eso justamente la premonición o la precognición es una facultad psíquica que todos los seres humanos tenemos. Entonces ellos lo que hacen es que nos advierten de una serie de peligros.
pero que si nosotros nos unimos, o sea, si logramos que un colectivo significativo de personas nos unamos con una misma intención, podemos crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que puede revertir cualquier futuro nefasto. Ahora, de que estamos al borde de la destrucción producto del cambio climático. Bueno, primeramente el cambio climático, según los extraterrestres, no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. Según ellos, la causa real, y eso lo explicaron en el año 74, hace 50 años atrás, es que del centro de la galaxia se emite un pulso de luz violeta, que es energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Y esos cambios son cíclicos, ocurren cada 26.000 años. Decir hace 50 años atrás que en el centro de la galaxia, donde según los científicos hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro nunca sale nada, ¿ya? Salía un pulso de luz violeta, era ridículo. Hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia y que llega, o sea, tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Ahora en el 2015 se ha verificado que otros centros galácticos también emiten los mismos pulsos. Esto todo llevó a Stephen Hawking, antes de morirse, a decir de que había que replantearse qué es lo que realmente en el centro de las galaxias, si son agujeros negros o si son agujeros de gusano o agujeros blancos, y, y cómo se comportan los agujeros negros. O sea, en base a esta evidencia, a esta información que salió. En documentos también que fueron liberados por la NASA sobre el cambio climático, la NASA reconoce que el cambio climático no es producto de la contaminación, sino por esa radiación de origen cósmico que cada tanto llega a nuestro sistema solar. En este caso, cada 26.000 años. Lo que estos seres nos dijeron hace 50 años atrás y está publicado hace 50 años atrás. Lo que pasa es que hace 50 años atrás éramos un grupo de gente delirante, ignorante, ¿ya? Porque para los científicos decir de que la vida es algo común y corriente en el universo, que hay agua por todos lados y todo, era ridículo, porque hace 50 años el único lugar con agua detectada en el universo era la Tierra, y que probablemente fuéramos un caso único. Ahora que se ha descubierto agua hasta en la Luna, ¿ya? Los científicos dicen, siempre estuvimos de acuerdo que podía haber vida fuera de la Tierra y condiciones. Oye, mira las declaraciones de estos señores hace 20, 30 años atrás, ridiculizando, negando enfáticamente todo eso. Y ahora resulta ser que son los abanderados de que todo es posible. Y no es así, pues. Entonces, esa radiación, ese pulso, fue el culpable de que hace 26.000 años los mamuts murieran congelados súbitamente, porque en aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero, que sepamos, ¿no? Hace 26.000 Efectivamente. años. Sixto, hay cuestiones para mí que son muy interesantes, pero para mí lo más interesante cuando hablo contigo es ese contacto. ¿Cómo se siente uno la primera vez que es contactado por unos seres, son extraterrestres, que no están en nuestro planeta? Bueno, primeramente tú ni te lo crees. O sea, yo no me lo creía. O sea, a pesar de que era el que recibí el primer mensaje psicográfico, porque mi madre y mi hermana, que me acompañaron en esa primera sesión o reunión, ellas captaron el mensaje mentalmente, pero no lo escribieron. Yo sí lo escribí. Entonces, yo mismo me molesté conmigo mismo porque decía, eso me pasa por estarme prestando a jugar con esto, ¿no? No puede ser tan fácil, sino cualquiera tendría contacto. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, que era cierto. Dije, olvídense de su gestión. Yo me fui a mi habitación, me olvidé del asunto y mi hermana menor agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche, ¿no? Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Y al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Para mí pudo haber terminado todo la noche anterior, porque para mí era ridículo, era imaginación, ya no podía ser verdad. Pero me insistieron tanto que solamente para demostrar que no era cierto, me presté a repetir el experimento. La mayoría meditó conmigo, o sea, porque nosotros la base para intentar el contacto siempre fue técnicas de meditación, de Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, que es lo que yo venía practicando un año antes de iniciar el contacto. Entonces, la mayoría meditó por primera vez en su vida y nuevamente recibo un mensaje, lo cual me sorprendió. Y entonces mi hermano Charlie, mi hermano mayor, me dice,
pregúntale dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él. O sea, pidió de arranque, de inmediato, una corroboración, un avistamiento, anunció previa cita. Entonces fuimos al desierto, al sur de Lima, la fecha que ellos nos pusieron, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros apareció un objeto luminoso que se colocó encima de todos nosotros y sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. O sea, ya pasé de la total negación y molestia de pensar de que era una tontería inventada por mí, a ver de que era una realidad, pero que nos rebasaba, que no podíamos controlar, que ni siquiera nos imaginamos que podía ser cierta, y ahí estaba encima de todos nosotros un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo con luces multicolores, muy bajo, estaría como unos 80 metros de altura, casi podías, te da la sensación que podías tocarlo con la mano. ¿Ya? Y todos, ya no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. O sea, al cabo de un mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a los mismos mensajes. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿no? Sixto, tú eres un contactado, ya, y tú recibes contacto y tu grupo, no, perdón, yo formo parte de un grupo y no soy el contactado, simplemente soy uno más dentro del grupo de contacto. ¿Ya? Aquí dentro del grupo hay cantidad de gente que recibe mensajes. Hace poco, hace más o menos unas 4 semanas atrás, estaba en Galicia con un grupo de más de unas 50 personas. Y en base a los mensajes recibidos por esas personas, no por mí, por ellos o por ellas, porque la mayoría eran chicas, pues tuvimos unos avistamientos y unas experiencias muy, muy interesantes, muy intensas, allí en Galicia. O sea, no en Chilca, en el desierto donde empezó el contacto hace 50 años atrás. O sea, al final no importa mucho el lugar. Lo que importa es la preparación de las personas y no que hagas determinado tipo de práctica. Lo importante no es tanto qué práctica tú realices. Lo importante es que hagas algo. Algo que te lleve a una suerte de disciplina, de trabajo interior y sobre todo la actitud mental positiva. Saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Y si reúnas un grupo de personas con la misma intención y siempre manteniendo el espíritu crítico de buscar siempre elementos de corroboración, pues nosotros, si todo hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. El asunto es que nosotros intentamos invitar a mi papá para que nos acompañara, porque mi padre era asesor científico de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, si él verificaba que el contacto era cierto, teníamos ahí una puerta de entrada a la Fuerza Aérea y lograr credibilidad. Entonces, a regañadientes, mi padre y algunos militares nos acompañaron al desierto y vieron aparecer un objeto en forma de torpedo, en forma de cilindro, una nave nodriza, ¿ya? Nadie puede decir que era el tren de satélites hace 50 años atrás, ¿ya? Entonces era un objeto ahí en forma de torpedo, ¿ya? Que se enderezó. Y dicho sea de paso, en 1989, la sonda Phobos 2, enviada por los rusos, llega a las lunas Phobos y Deimos, las lunas de Marte. Nuestra luna está como a 350.000 kilómetros de la Tierra. Phobos y Deimos están a solo 3.000 kilómetros sobre la superficie de Marte, cerquísima. Entonces, esta sonda soviética, pues, estaba justo en el momento de la transición entre la Unión Soviética y Rusia. Eh, Toma una fotografía y aparece un objeto en forma de cilindro que se calculó medía 24 kilómetros de largo. La fotografía fue dada a conocer ampliamente por Marina Popovich, esta Mm. astrofísica y astronauta rusa. Bueno, total que 15 años después, uno de los rovers norteamericanos, ¿no? Eh, la sonda Spirit aterriza en la superficie de Marte, se desembala sola, toma una fotografía tipo selfie de ella misma, ¿ya? Y de su brazo retráctil tomando las muestras del suelo, y luego hace una panorámica y en el cielo de Marte aparece el objeto en forma de cilindro. Vamos a pensar de que la sonda robot falsificó la fotografía ya para sacar réditos económicos y todo. No tiene sentido alguno. El mismo objeto que 15 años atrás había sido captado por la sonda Phobos 2 es captada por la rover, la Spirit, en la superficie de Marte. O sea, en el cielo marciano propiamente. Y eso fue 15 años después. 25 años después de la captación precisamente de la Phobos 2, o sea, 10 años después de lo que captó la Spirit, pues la sonda Curiosity logra captar el mismo objeto en forma de cilindro orbitando
y se demora como 7 minutos en cruzar toda la bóveda celeste marciana. ¿Me vas a decir tú que la NASA, con todos los satélites que tiene, con todos los radiotelescopios, con todos los telescopios a nivel mundial, no han captado que hay un objeto en forma de cilindro de casi 25 kilómetros de largo, orbitando permanentemente Marte? Claro que lo han captado, seguro, segurísimo. Por eso, para que veas, pues, los científicos saben 100 y ahí te dicen uno, y ese uno incluso distorsionado. Entonces, ¿cómo puedes tú? Es como que te diga, mira, mira, Arthur, ármate este rompecabezas de 1000 piezas, pero solamente te vamos a dar 20 piezas en la caja. Y con esas 20 piezas tienes que hacerte una idea del rompecabezas de 1000 piezas. Un poco difícil, ¿ah? Bastante. Sixto, en nada vas a volver a viajar a Europa. Cuéntanos un poco, bueno, vas a estar en Andorra, evidentemente, vas a estar en el Congreso Sapiens, que, bueno, es un congreso de Ferran Prat, nuestro querido y buen amigo Ferran Prat organiza ya hace 15 años, y yo soy el codirector, podríamos decirlo, no oficial del Congreso. Pues desde el segundo año siempre he estado ahí con él, ayudándolo en todos los aspectos técnicos, etcétera, ¿no? Y tú vas a venir al Congreso, que ya es la segunda vez que vienes, guardo un muy buen recuerdo de esa primera vez en la que estuviste en el Congreso, y vas a hacer una conferencia muy interesante, el contacto extraterrestre. No vamos a divulgar todo lo que va a haber en esa conferencia, pero oye, ponnos un poco los dientes largos. Sí, o sea, vamos a explicar por qué se están liberando toda la información, por qué están habiendo estas audiencias públicas. Te adelanto de que en el año 2014 fui invitado por senadores del Congreso norteamericano a Washington, entre ellos el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell. Estuve en el Club de Prensa de Washington hablando del mensaje del contacto extraterrestre. Y 5 años después empezó la liberación, o sea, empezó ya las audiencias públicas, porque ya en el 2017 el senador Harry Reid, senador demócrata, declaró que el gobierno norteamericano no es cierto que no haya seguido investigando el tema OVNI después de que cerraron el proyecto Libra Azul. Todos los años se ha destinado 20 millones de dólares para la investigación, ¿no?, del tema OVNI. ¿Ya? Entonces, pero todo eso se guardó siempre en secreto. ¿Ya? Y ahora salía a la luz, 2017. 2019 viene la primera audiencia y una tras otra, pero las audiencias también vinieron porque comenzaron a filtrarse los vídeos de todos estos pilotos que después bajo juramento han dado su testimonio. O sea, estamos hablando del caso de David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz, el caso, por ejemplo, de Ryan Graves, este piloto de los F-18, que él estaba con otros dos aviones, o sea, en escuadrilla, tres aviones F-18, y de pronto se les cruza delante de ellos un cubo volador. O sea, un cubo volador. O sea, algo totalmente antiaerodinámico. ¿Cómo puedes hacer que un cubo vuele? ¿No es cierto? Aunque esté metido dentro de una esfera transparente, pero era un cubo volador. Y eso nos recuerda cómo está relacionado íntimamente las religiones con el tema ovni. Porque si tú te vas al Islam, está en la Meca la piedra de la Cava. O sea, la piedra de la Cava es un meteorito que está adosado a un santuario en forma de cubo negro. Es una piedra literalmente que vino del cielo, o sea, es un meteorito. ¿Ya? Bueno, total que, según la creencia islámica, hay otro cubo en el cielo tripulado por ángeles que está como permanentemente protegiendo, observando todo lo que ocurre en la Meca, sobre todo en la época de las grandes peregrinaciones. Pues resulta ser de que Ryan Graves tuvo contacto con ese cubo que según el Islam está siendo tripulado por ángeles. Qué raro, ¿no? Desde luego, hay muchas cosas que son realmente muy extrañas. Los libros sagrados contienen muchísima información que hay que leer y releer para volver a investigar, y muchas veces no somos capaces de interpretar esos textos de una forma, podríamos decir, correcta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí están esos detalles que de alguna manera pues también hacen mención a la ufología, ¿no? Y evidentemente estoy completamente de acuerdo contigo. Los libros sagrados contienen muchísima ufología y ya efectos aéreos no identificados. Y no solo eso, sino también, pues como hablabas tú, de los Nephilim, y cuando hablamos también de los ángeles, que los ángeles efectivamente pues son seres extraterrestres, y hay ángeles buenos y hay ángeles malos.
Em, Pero no solamente lo dices tú, Artur. Recuerda tú que en el año 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Lo dijo un cardenal teólogo de la Iglesia Católica. Déjame que te Pues añada un detalle a esto que acabas de decir, porque tengo un amigo que es Alex Escola Gascón, que él estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y este verano va a estar en el Vaticano durante 2 meses utilizando ese magnífico radiotelescopio que tiene y que compró el Vaticano justamente para buscar vida extraterrestre. Entonces, mantuve una interesante conversación realmente sí con es él. interesante, Artur. Recuerda de que el 13 de mayo, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica, pues recuerda la aparición de Fátima, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, el encargado del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. O sea, no él, sino que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. O sea, esa declaración que salió en primera plana en los periódicos en todo el mundo, pues verdaderamente fue contundente y fue en el año 2008. Tremendo. Sixto, el día 5 vas a estar en Andorra. ¿Vas a hacer algún taller? ¿Vas a organizar alguna cosa, eh, alguna actividad en la que te podamos acompañar, podamos aprender, podamos inscribirnos? Sí, naturalmente. O sea, después de mi participación en el Congreso en Andorra, pues vamos a hacer una convocatoria a toda la gente que vaya al Congreso para que nos acompañe, pues al monte, o sea, para entre todos hacer una serie de prácticas para predisponer una experiencia de contacto y si logramos una masa crítica interesante, cualquier cosa es posible. Así que invito a toda la gente que nos acompañe, no solamente a que vaya con nosotros ahí al Congreso Sapiens en Andorra, sino que se quede un poquito más ya para ir a o sea, esta salida pues al monte, ya para tener una experiencia interesantísima. Haremos todo tipo de prácticas, ejercicios, ya, y vamos a ver qué puede manifestarse, qué puede producirse allí. Y por otro lado, también voy a estar pues en Madrid, este, participando allí en la Casa del Libro, en un lugar muy especial que se llama Matadero. Pues voy a estar participando también de este congreso que se está organizando con Joaquín Con, es uno de los promotores de este congreso ya mundial de ufología, que va a ser muy interesante porque van a ir también muchos expositores pues de diversas nacionalidades, ¿no? Qué bueno, porque parece que la ufología está más viva que nunca y desde luego hay un montón de congresos, un montón de actividades a las cuales podemos acudir y aprender muchísimo, desde luego, con personas pues tan avesadas como tú y tan, desde luego, cultas, ¿no? En el campo ufológico, porque, bueno, yo cuando te escucho para mí es absolutamente una delicia, porque para mí eres un maestro sin duda alguna y un referente. Pues no, gracias, gracias por tus palabras, pero realmente no es que sepa mucho, ya sobre todo en el terreno de la ufología, pues he tratado de informarme de una parte, pero lo mío siempre ha sido más la parte del contactismo. Y cuando la gente me pregunta cuál es el común denominador entre la gente contactada, por ejemplo, si tomamos casos como, sin querer compararme, porque no creo que haya comparación con estos grandes contactados o grandes eh, personajes realmente el tema del contacto, como es el caso de George Adamski, ¿no? En la década de los años 50, o el caso, por ejemplo, de Eugenio Siracusa, o el caso, por ejemplo, del doctor King de la Sociedad Eterius, o el caso de Edward Billy Meyer, es que todos ellos practicaban meditación. Qué O sea, bueno. George Adamski pertenecía a una sociedad tibetana de meditación. La meditación Edward abre Billy estas Meyer, a la edad de puertas. 14 años, viajó a la India para aprender a meditar. La sociedad de Terios gira en torno a la meditación. Entonces, por eso el común denominador justamente era esto. Ahora, y ese es el común denominador, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todos estos grandes contactados tuvieron experiencias
y hubo mucha gente orbitando alrededor de ellos, estudiando todo lo que ellos canalizaron. En mi caso, que no pretende ser ni mejor, simplemente diferente, formo parte de un grupo de contacto donde hay mucha gente contactada, no solo yo, y realmente el contacto es accesible a todos, es una experiencia grupal, ya no es una experiencia individual. Y es cierto, cada uno de esos grandes contactados ha hecho grandes aportes al tema del contactismo. Nosotros humildemente hemos tratado de aportar el ven y ve. O sea, hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa, como fue el caso de Juan José Benítez en el año 74, a un encuentro programado previa cita, y no invitar nuevamente a la prensa en otra ocasión, no vaya a ser que no aparecieran, ¿no? Porque para hacer el ridículo nadie está. ¿Por qué hemos convocado a la prensa 11 veces en 50 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que del otro lado de la línea telefónica hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio, un juego de la imaginación, que el contacto después de tanto tiempo continúa. Desde luego, Sixto, es algo sorprendente y tremendo el poder de la mente. Yo recuerdo perfectamente al lama, al representante del lama en Barcelona, Thupten Wanchen, que además ha venido al Congreso Sapiens en un par de ocasiones. Y yo le pregunté, Thupten, ¿realmente usted ha visto levitar a algún monje gracias a esa meditación tan profunda que ejercen los monjes? Y yo pensaba que me iba a decir que no, o pensaba que me iba a decir que a ver si estaba loco, ¿no? Pues oye, para mi sorpresa, Sixto me dijo que sí, que él mismo había visto levitar levemente, un palmo del suelo, pero que él mismo había visto levitar a esos monjes tibetanos. O sea que el poder de la mente, a fecha de hoy, es desde luego un gran desconocido, igual que esa materia gris que tenemos todos aquí, que también es un gran desconocido. La esencia del mensaje y de la enseñanza que hemos recibido en contacto con estos seres es de que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia, nada más. Así es. Sixto Paz Wells, muchísimas gracias. Oye, nos vamos a ver en nada aquí en octubre en Andorra. Así es, en la repetición está el gusto. Acabo de estar en España y volveré tanto a España como a Andorra ya para estar con ustedes y poder aportar mi granito de arena realmente a este tema que en este momento, no solamente en este momento por la cantidad de avistamientos que están registrando en todo el mundo, sino porque este año se esperan todavía grandes revelaciones y, y sobre todo que se den una serie de experiencias extraordinarias ya a nivel mundial. Así que hay que estar atentos. Y recuérdanos, por favor, dónde estás también en Madrid para que la gente te pueda localizar allí. Sí, o sea, el contacto, o sea, la experiencia va a ser 12 y 13 del mes de octubre, allí en la Casa del Libro, en Matadero, ya es un centro cultural. Anteriormente, pues realmente eso tenía otra finalidad, era realmente las ganaderías donde se vendía el ganado y todo, pero ahora se ha convertido en un hermoso centro cultural y en la Casa del Libro, precisamente en Matadero, va a ser este congreso los días 12 y 13 de octubre. Así que entren ustedes pues a la página web, ¿no? www.worldcongress ya .com y van a ver ustedes pues toda la información sobre este congreso también de Madrid. Muchísimas gracias, Sixto. Y desde luego yo tengo que agradecer nuevamente porque yo me considero un afortunado por poder hablar con personas como Sixto, con mi gran amigo Enrique de Vicente también. Sois personas realmente, Maravillosa persona, Sixto. Enrique. Pues os puedo decir, y con la mano en el corazón, que sois personas realmente muy accesibles, que sois personas que no ponéis jamás ningún problema, ningún periodista o investigador que quiera charlar un rato con vosotros. Y esto, lamentablemente, no suele ser la tónica general. Por eso, Sixto, nuevamente, muchísimas gracias. Y nada, espero ya en muy poco tiempo verte ahí en el Congreso. Pues Arthur, muchísimas gracias a ti realmente por tu paciencia para conmigo y también por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Sixto, nuevamente. Un abrazo. Igualmente.